todos. Esta es una presentación hecha por Giselle Carolina Madrid y más. Universidad de Oriente Univo, Facultad de Ciencias de la Salud, carrera doctorado en Medicina, Informática Médica, catedrático Edwin Giovanni Portillo, Grupo Z, Laboratorio 3. Reflexión. Tu energía y tu percepción están directamente conectadas. Si tus energías son intensas, tu percepción naturalmente crece y se refina. Introducción. En este trabajo sobre las presentaciones vamos a conocer más a fondo de un tema que es muy poco común y que además ha sido hecho con mucha constancia y dedicación. Utilizaremos todo tipo de herramientas de PowerPoint como transiciones y animaciones, insertaremos imágenes y videos para que así la información sea más completa y entendible. Nuestro tema a desarrollar para muchos es un tabú, ya que en la sociedad y por todas las erradas especulaciones, este tema tiende a ser un poco hostil entre algunos. Por esa razón he decidido desarrollarlo para que así podamos aceptar con delicadez que esto forma parte naturalmente de nosotros. Sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide está formado por neuronas endocannabinoides y receptores cannabinoides. Hay células nerviosas llamadas neuronas en todo el cerebro y en el cuerpo que están unidas entre sí por los neurotransmisores. Estos neurotransmisores son moléculas llamadas agonistas que se mueven de una neurona a otra a través del ínfimo espacio que hay entre ellas denominado sinapsis. Los agonistas se conectan a los receptores neuronales y provocan una reacción en cadena. En el caso del sistema endocannabinoide, estos receptores se denominan CB1, receptor cannabinoide 1, y CB2, receptor cannabinoide 2. Los receptores CB1 se encuentran principalmente en el cerebro, con algunos en el hígado, los pulmones y los riñones. Los receptores CB2 se encuentran en todo el cuerpo. Hay más receptores cannabinoides en el cerebro que en cualquier otro tipo de receptor neuronal. Una analogía frecuente es que los agonistas son las llaves y los receptores son las cerraduras. Sin embargo, también se puede pensar en las neuronas como en piezas de Lego, con los ejes como agonistas y las planchas con agujeros como receptores. El sistema endocannabinoide es una estructura, solo se puede funcionar si las piezas encajan entre sí y como vas a ver es esencial que funcione. Aquí podemos ver todo el proceso. El sistema endocannabinoide envía señales dentro del cerebro y por el cuerpo. Los cannabinoides transmiten señales de una neurona a otra. CB1, receptor cannabinoide 1, ubicación principalmente del cerebro. CB2, receptor cannabinoide 2, ubicación cuerpo. ¿Cómo funciona el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide es activado por los cannabinoides. Los cannabinoides producidos de forma natural por el cuerpo se conocen como endocannabinoides y los cannabinoides que se encuentran en la planta de cannabis se denominan fitocannabinoides. La analogía de la llave y la cerradura mencionada anteriormente se basa en que los receptores CB1 y CB2 solo son activados por los cannabinoides, no por ningún otro tipo de molécula agonista. Las llaves de los cannabinoides son las únicas que encajarán en las cerraduras de los receptores. Los receptores CB1 son activados por el THC, por lo que cuando hablamos sobre el efecto de subida cerebral producido por las variedades de denominancia sativa con un gran contenido de THC, hay literalidad en esa afirmación.
O sea, si usted consume THC, va a tener una alteración neuronal porque el THC viaja directamente al cerebro. Los receptores CB2 son activados por el CBD, que no es psicoactivo y está más asociado con las variedades de cannabis que proporcionan un efecto relajante y centrado en el cuerpo. Esto hace que la ubicación de ambos receptores y la diferencia entre los dos sea fácil de recordar. CB1 es el THC y va a la cabeza. CB2, que es el CBD, va directamente al cuerpo. ¿Para qué sirve el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide regula los sistemas corporales para mantener la homeostasis, el estado de equilibrio necesario para funcionar correctamente. Se puede pensar en la homeostasis como la estrecha gama de estados dentro de los cuales el organismo funciona como debería. Por ejemplo, los niveles de azúcar en la sangre, la temperatura interna, los niveles de pH de la sangre, la regulación de cantidad de agua y minerales en el cuerpo y la eliminación de los desechos metabólicos están regulados por procesos homeostáticos. Una analogía sencilla es pensar en el cuerpo como una casa y en el sistema endocannabinoide como el casero que hay dentro. La mayoría de los agonistas solo viajan en una dirección. Los cannabinoides son inusuales en el sentido que pueden viajar en ambos sentidos entre las neuronas. Esto se conoce como bucle de retroalimentación negativa. Es lo que se hace que el SEC sea un sistema tan esencial para las formas de vida. Le dice al organismo cuándo comenzar un proceso, por ejemplo sudar para bajar tu temperatura, pero también cuándo dejar de hacerlo, de lo contrario estaríamos sudando todo el tiempo. El organismo produce constantemente sus propios cannabinoides para interactuar con su sistema endocannabinoide, asegurándose así de que la homeostasis continúe. Generan suficientes endocannabinoides, se cree que puede haber una deficiencia clínica del sistema endocannabinoide. Asimismo, se cree que dicha deficiencia se puede tratar mediante la introducción de fitocannabinoides, o sea THC, algo que la humanidad lleva haciendo con diversos grados de éxito terapéutico desde antes de la historia documentada. Por la que el cannabis puede tratar tantas enfermedades diferentes es que el sistema endocannabinoide se extiende por todo el cuerpo y es responsable del correcto funcionamiento de tantas partes y aspectos diferentes de él. ¿Son los humanos los únicos que tienen sistemas endocannabinoides? Por supuesto que no. La razón por la cual esta presentación se refiere al cuerpo en lugar de el cuerpo humano es que hay más criaturas en este planeta que tienen un SEC que criaturas no. Todos los vertebrados e invertebrados tienen uno. Esto explica por qué los productos de CBD están teniendo tanto éxito cuando se usan en las mascotas y tienen el potencial de tratar un número virtualmente ilimitado de especies. Receptores cannabinoides de tu perro. Receptores CB1 se encuentran en el cerebro y sistema nervioso, los cuales son el cerebelo, ganglios basales, corteza cerebral, amígdala, hipotálamo, hipocampo y tronco encefálico. Receptores CB2 se encuentran en las células inmunes y órganos periféricos, los cuales son vesícula biliar, hígado, estómago, vaso, intestino delgado y colon. Los receptores cannabinoides de los gatitos también están situados en los mismos lugares que en los de los perritos. Los receptores CB1 se localizan en el cerebro y en el sistema nervioso y los receptores CB2 están situados en las células inmunes y en los órganos periféricos.
Hay algunas especies que no lo tienen, como las esponjas marinas, los gusanos nematodos y las anémonas, ya que su evolución divergió de la nuestra hace mucho tiempo. La primera forma de vida de la que se sabe que tiene receptores cannabinoides es la asidia. Esta criatura primitiva con forma de tubo evolucionó hace más de 600 millones de años y vomita sus órganos internos en un movimiento de autodefensa. Incluso hay un tipo de moho que posee un sistema endocannabinoide rudimentario. ¿Cuándo se descubrió el sistema endocannabinoide? Podrías pensar que, dado que el SEC es tan antiguo, tan vital y tan común en las formas de vida, ya se había descubierto desde hace mucho tiempo. Sería un error. El sistema endocannabinoide solo se confirmó en la forma en la que lo conocemos hoy, en 1995. En 1940, primer vez que se aísla el CBD. 1963, primer vez que se sintetiza el CBD. 1964, primer vez que se sintetiza el THC. 1988, se identifica el CB1 en ratas. 1991 se clona el CB1 en humanos con éxito. 1992 se descubre la anandamida, el primer endocannabinoide en el cerebro humano. 1993 se identifica el CB2 en humanos y se clona con éxito. 1995 se descubre el 2-AG, el segundo endocannabinoide. El fitocannabinoide CBD se aisló por primera vez en 1940, pero no fue hasta 1963 cuando el profesor Mitchell Lime y su equipo descubrieron su estructura química y la sintetizaron con éxito. Su hazaña se repitió con THC un año más tarde. Los vertebrados y el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es mucho más antiguo que los dinosaurios. ¿Y eso por qué? Porque desde entonces ahora ha sido el mecanismo fundamental que ha facilitado la evolución de todos: peces, anfibios, aves, mamíferos, reptiles. Sin embargo, el mecanismo de acción del sistema endocannabinoide no ha cambiado hasta nuestros días. También
¿Cómo se descubrió el sistema endocannabinoide? La única razón por la que ahora sabemos de este increíble sistema es porque antes de finales de la década de 1980 se estaba llevando a cabo una investigación financiada por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, que se suponía que iba a desacreditar a los consumidores de cannabis. El potencial para tratar cientos de males se ha desbloqueado porque durante miles de años los seres humanos han disfrutado de los estados alterados producidos por el cannabis y se han negado a renunciar a ellos simplemente porque su situación legal se hubiese cambiado. Sin embargo, esto no significa que los humanos están destinados a usar cannabis, a pesar de lo que dijo Bill Hicks. Sería un error decir que esto demuestra que fuimos diseñados para usar cannabis, a menos que tu sistema de creencias incluya seres que 1. Diseñaron a los humanos, tienen algún tipo de plan maestro que conllevan a que usen cannabis, o bien han dejado de asegurarse de que todos puedan hacerlo sin temor a que los metan en la cárcel o saben las consecuencias de los efectos secundarios que esto traiga. Todo en exceso hace mal, y esta planta no es la excepción si se llega a usar erróneamente. Lo que sí demuestra es que la naturaleza es increíble, que los humanos no son tan diferentes a otras formas de vida como se creía antes, que el cannabis tiene más potencial medicinal que cualquier otra planta en la tierra y que ahora sabemos por qué. ¿Qué es el CBD? Todo sobre el cannabidiol. ¿Qué es el aceite de CBD? El CBD es uno de los más de 60 cannabinoides que se pueden extraer del cannabis. El aceite CBD se puede obtener en varias formas, líquido, crema y hasta como masticable. Su compuesto más conocido del cannabis y su principal ingrediente psicoactivo es el THC. El CBD no es una sustancia psicoactiva, a diferencia del THC que sí lo es. El cáñamo industrial contiene más CBD y unos niveles más bajos de THC. No obstante, la marihuana tiene menos CBD y más THC, o sea que el cáñamo, no se fuma como lo hacen con el cannabis, con el THC. Aquí podemos ver más información. Se investiga constantemente sobre las múltiples propiedades medicinales del CBD, comprobándose que existen una serie de trastornos del cuerpo cuyos síntomas son aliviados por el CBD. En el año 2003, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos permitió que un paciente fuera tratado de trastornos inflamatorios y neurodegenerativos con CBD. La FDA ha aprobado recientemente el uso de CBD en pruebas médicas. Estas pruebas también se usan para ayudar a niños que sufren una forma de epilepsia bastante rara. Usos y beneficios del aceite de CBD. ¿Cómo funciona el CBD sobre el cuerpo humano? Alivia la ansiedad, es neuroprotector, alivia el dolor, dolores musculares y de los huesos, reduce el riesgo de bloqueo de la arteria, es antiinflamatorio y promueve el crecimiento de los huesos. Con el aceite de CBD podemos aprovechar los beneficios terapéuticos del cannabis sin sufrir los efectos secundarios que provoca fumar. Es una de las opciones más eficaces a la hora de usar cannabis de forma terapéutica. Cabe la posibilidad de consumirlo discretamente por aquellas personas enfermas que quieren mejorar su calidad de vida o incluso existen padres que planean mejorar la calidad de vida de sus hijos con problemas neurodegenerativos con el uso de aceite de CBD. Además, elaborado a partir de aceite de oliva, se puede tomar con distintos tipos de alimentos o utilizar de forma tópica como lo ven en la imagen.
También puede servir para mejorar los problemas cutáneos de enfermedades dermatológicas como la psoriasis y reducir los síntomas más severos de patología como la esclerosis múltiple. Respondiendo al incremento de la demanda terapéutica del CBD, los bancos de semilla no dejan de trabajar para obtener genéticas con más contenido en CBD, disminuyendo la concentración del THC. Esto porque el THC da aquella sensación de, como lo dice la gente, de estar drogado. En cambio, el CBD actúa directamente al cuerpo para aquellas personas que lo necesitan, como personas con anorexia, personas, ya dicho, con problemas neuronales. ¿Para quién se recomienda el aceite de CBD? El CBD está reconocido por la comunidad científica por su poder analgésico y antiinflamatorio, aunque cabe destacar también sus propiedades anticonvulsivas. Uno de sus grandes potenciales es su capacidad neuroprotectora y regeneradora, que ayuda a frenar enfermedades como la esclerosis múltiple. El aceite de CBD también se puede recomendar a pacientes con psoriasis. Las universidades de Nottingham y Reading en Reino Unido realizaron un estudio en 2007 que demostró cómo funcionan los compuestos cannabinoides como inhibidores de la proliferación de queratinocitos. En este estudio llegaron al resultado de que el cannabis y especialmente el aceite de CBD es una terapia potencial para la psoriasis. El uso tópico del aceite de CBD sobre la psoriasis disminuye el picor que provoca y además es un excelente aliado para hacerlas disminuir de tamaño a la vez que reduce el nivel de inflamación. La reducción de la inflamación en una enfermedad crónica como la psoriasis es sinónimo de una considerable mejora en la calidad de vida de los portadores de esta patología. En el siguiente video observaremos a una persona con Parkinson controlar su crisis con una dosis de CBD. Hi Larry, how are you? Come in, come in. Good to see you. How you feeling? It's been a bit of a rough week. Really? And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's. Did you guys eat lunch? Are you hungry now? 20 a.m. Yeah. Actually, I got. A person like me could really use marijuana. It makes me pretty angry that I can't get it in my home state. The number one frustration that I have is knowing that there is this untapped potential that comes from what marijuana is teaching us to generate new medicines, and being stuck because of financial issues or political issues. That is extremely frustrating. ¿Cómo sirve el CBD para tratar la epilepsia?
Solo basta con poner unas gotas, la que el médico recomiende, en las encías para calmar en segundos una crisis por epilepsia. El próximo video puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. There you go, buddy. There you go. $2.3 millones de estadounidenses viven con epilepsia, una condición neurológica que incluye dentro de sus síntomas convulsiones recurrentes. Al menos 1 millón de esos pacientes sufren de convulsiones incontrolables, una condición que dificulta el diario vivir y la realización de tareas cotidianas. En los casos más severos, la calidad de vida puede ser tan baja que muchos pacientes sufren además de depresión o ansiedad. Los ataques epilépticos son causados por descargas eléctricas en las células del cerebro. Esto resulta en convulsiones corporales que alteran los sentidos y muchas veces provocan la pérdida de conciencia. Algunos pacientes sufren cientos de convulsiones por día. La epilepsia puede generarse por virus, traumas corporales o incluso un desequilibrio hormonal. Sin embargo, muchas veces la causa detrás de la patología es idiopática, es decir, no se saben las razones.
esta imagen podemos ver dónde están los puntos de los receptores CB1 y CB2. Conclusión. Dado que este tema fuera un tanto difícil a desarrollar por el temor a no ser comprendido, llegamos a la conclusión que el sistema endocannabinoide ha estado presente desde que el ser humano ha existido y es una parte fundamental de nuestro cuerpo que al estar ausente todo sería diferente, no fuera posible nuestra existencia o la señal de que no hemos evolucionado correctamente. Recomendaciones. Visite al médico cada que se le sea posible. Realizar un chequeo general anualmente. De necesitar THC, controlar la ingesta e ingerir lo recomendado. El uso de CBD debe ser colocado en pequeñas dosis. Verificar que el uso en el país sea legal. Hemos llegado al final de mi presentación. Muchas gracias por su atención prestada.